Muy bien. Esta es una historia original de Tales Fair. Y en esta ocasión, alguien finalmente yo de ser complaciente y pertigo lo que realmente importaba. Bien, entremos en la historia. Mi padre empujó a mi hija de 9 años en la mesa de Navidad. Ese asiento es para mi nieta de verdad. Fuera. Ella cayó al suelo delante de toda la familia, pero nadie dijo nada. Yo no lloré. Dije 4 palabras. Mi madre dejó caer su copa de vino. Mi padre se puso pálido. El sonido de la rodilla de mi hija golpeando el suelo no fue lo peor. Lo peor fue la forma en que todos se quedaron en silencio. No el silencio normal cuando alguien dice, vamos a decir la oración, y todos fingen que no están ya masticando. Este era un silencio pesado, como una manta. Como un veredicto. Me llamo Lie. Soy madre soltera, lo que significa que he perfeccionado 2 habilidades, fingir que estoy bien y cargar demasiadas cosas en un solo viaje. Antes pensaba que podía manejar a mi familia mientras me hiciera lo suficientemente pequeña. Sonreír lo suficiente. Pedir perdón por ocupar aire. La Nochebuena en casa de mis padres era mi recordatorio anual de que ser pequeña sigue siendo ocupar demasiado espacio cuando la persona equivocada decide que no perteneces. El comedor parecía sacado de un catálogo que se había peleado con un cascanueces. Guirnaldas por todas partes. Velas que olían a pino invernal, que es una forma educada de decir savia de árbol y mentiras. Mi hermana Chelsea había insistido en suéteres a juego. El suyo, claro, era lindo. El mío parecía como si hubiera perdido una apuesta. Mi hija Maisie se bajaba las mangas sobre las manos porque tenía 9 años y el suéter estaba hecho para una niña que Chelsea describía como un ángel pequeñito. Traducción, no mi hija. En la cabecera de la mesa, mi padre presidía como siempre, con el tenedor como si fuera un cetro. Su risa grande, ruidosa y un poco demasiado satisfecha consigo misma. La hija de Chelsea, Papi, estaba sentada en el lugar más cercano a él, el asiento que todos trataban como si fuera sagrado. El asiento que siempre tenía el mejor plato y el primer relleno. El asiento que, de algún modo, pertenecía más a la familia que el resto de nosotros. Papi tiene 5 años, rizos rubios, ojos grandes y el talento de conseguir lo que quiere con un solo suspiro. Todos la llaman la niña del abuelo. Como si fuera un título que se gana. Maisie observaba todo con la expresión cuidadosa de una niña que ha aprendido a leer la habitación antes que los libros. Te hace sentir orgullo y te rompe el corazón al mismo tiempo. El humor de mi padre estaba festivo. Es la forma más amable de decirlo. Hizo uno de sus comentarios cuando entré. Mira quién llegó, dijo, como si hubiera aparecido en una fiesta a la que no estaba invitada. Sonreí igual. Porque así te entrenan. Sonríe. Hazlo fácil. No le des razones. Luego, durante la cena, empezaron las bromas. La sangre es más espesa que el ponche, dijo, alzando su copa hacia Chelsea como si compartieran un chiste privado. Chelsea rió demasiado fuerte. Mamá rió demasiado bajo. La tía Linda rió como si le pagaran por reír. Maisie no rió. Mantuvo las manos dobladas en el regazo, como si hubiera aprendido que la risa puede usarse en tu contra. Lo noté, lo tragué, mantuve los ojos en mi hija. Y entonces, porque a mi familia le encantan las tradiciones, llegó el momento en que todos fingen que todo es normal. Maisie se levantó con su tarjetita de papel con su nombre. Chelsea las había hecho con brillantina y todo. Caminó hacia la mesa con una pequeña sonrisa llena de esperanza. No intentaba robarle el trono a nadie. Solo quería sentarse. Quería ser incluida, como los niños antes de que el mundo les enseñe que pertenecer es algo que hay que ganarse. Se acercó al asiento especial, no porque lo quisiera, sino porque Chelsea había puesto su tarjeta allí, lo cual es casi gracioso de una forma oscura. Como si el universo tuviera un sentido del humor cruel. Mi padre vio la tarjeta, vio la mano de Maisie, la vio a punto de sacar la silla, y algo en su cara se rompió. Ese asiento es para mi nieta de verdad, ladró. Maisie se congeló. La sonrisa desapareció tan rápido que parecía que alguien había tirado de un hilo. Fuera, añadió, como si mi hija de 9 años hubiera intentado robarle. Y entonces la empujó. No fue un empujón suave. Fue un empujón de verdad, la mano de un hombre adulto en el hombro de una niña,
apartándola como si fuera un problema que había que resolver. Maisie tropezó. Su pie se enganchó en la alfombra. Su rodilla golpeó el suelo de madera con un sonido que me revolvió el estómago. Y luego, silencio. Los tenedores se quedaron suspendidos en el aire. Alguien dejó caer una servilleta. La tía Linda soltó uno diminuto, como si Maisie hubiera derramado una bebida y no hubiera sido empujada al suelo. Chelsea no se movió. Miraba como si fuera una escena de un programa que no había pedido ver, pero que quizá aún podía disfrutar. El rostro de mamá quedó en blanco. Practicado, como si hubiera entrenado para ese momento toda su vida. Mi hija me miró. Aún no lloraba. Estaba confundida, como si su cerebro no pudiera hacer cuadrar las cuentas. Ya me estaba moviendo antes de darme cuenta de que me movía. La ayudé a levantarse. Su cuerpo estaba tenso, vibrando por el shock. Su rodilla ya se ponía roja. Su respiración era entrecortada. Sus dedos se aferraron a mi manga como si necesitara algo sólido. Miré alrededor de la mesa. Más de 20 personas. Adultos. Familia. Testigos. Ni una sola persona se levantó. Nadie dijo, ¿qué demonios te pasa? Nadie extendió la mano hacia mi hija. Ni siquiera mi madre. Me zumbaban los oídos. La visión se me estrechó. Y en medio de ese zumbido, un pensamiento apareció con una claridad helada. Esto se termina aquí. Me incliné hacia Maisie y murmuré, te tengo. Porque necesitaba que al menos un adulto en esa habitación dijera algo verdadero. Con la mano libre agarré mi bolso. No di un discurso. No pedí permiso. No esperé a que alguien sacara de repente la columna vertebral. Saqué una carpeta y la puse sobre la mesa, delante de mis padres, justo entre la salsa de arándanos y la mentira que me habían dado toda la vida. Miré a mi padre, luego a mi madre, y dije 4 palabras. Has sido notificado. Durante un segundo, nadie se movió. Ni siquiera mi padre. Luego su mano fue a la carpeta como si le perteneciera, como todo lo demás en esa casa. La abrió. Sus ojos recorrieron la primera página. Mi madre seguía sosteniendo su copa de vino, congelada a medio camino entre la mesa y la boca, como si el tiempo pudiera detenerse si no parpadeaba. Entonces el color se fue del rostro de mi padre, y la copa de mi madre resbaló de sus dedos y golpeó la mesa con un tintineo feo antes de volcarse. Mi padre no estaba pálido de ira. Estaba pálido de reconocimiento. Pálido de miedo. Y entonces me fui con mi hija. Y detrás de mí, por primera vez en toda la noche, el silencio se rompió. No con consuelo, sino con pánico. Bar Chelsea publicó en Facebook, algunas personas son capaces de destruir a una familia por dinero. Sin dar nombres. Lo justo para que todos supieran a quién señalar. No respondí. Esa noche, después de acostar a Maisie, me senté en el borde de la cama y la observé dormir. Su respiración volvió a ser profunda, pero su ceño seguía fruncido, como si incluso dormida estuviera resolviendo algo demasiado grande para su edad. Me prometí algo ahí mismo, nadie volvería a hacerla sentir menos. Ni por sangre, ni por tradición, ni por miedo. Los días siguientes fueron un desfile de mensajes. Tíos indignados. Primos confundidos. Amigos de la familia que no habían visto nada, pero tenían opiniones de sobra. Mi madre llamó desde números distintos cuando dejé de contestar el suyo. Mi padre no volvió a llamar. Eso también decía mucho. La audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Rebecca me explicó todo con paciencia, el proceso, las pruebas, los plazos. Mi nombre estaba donde tenía que estar. Los números no mentían. Los errores no eran errores. Eran decisiones. Cuando el juez ordenó el congelamiento del fideicomiso y la rendición completa de cuentas, mi padre finalmente habló. No para disculparse. Para negociar. Para arreglar esto en privado. Como si el problema hubiera sido que lo saqué a la luz, no que existiera. Dije que no. Chelsea dejó de publicar. Luego borró algunas fotos. Luego me bloqueó. Mi madre mandó una carta escrita a mano hablando de perdón, de familia, de no remover el pasado. No mencionó a Maisie. No una sola vez. Meses después, el fallo fue claro.
Mi abuelo había dejado instrucciones precisas. Yo contaba. Siempre conté. El control del fideicomiso cambió de manos. Parte de lo desviado tuvo que devolverse. No todo el daño se puede reparar con dinero, pero la verdad, por fin, estaba en papel. Con ese dinero no compré venganza. Compré seguridad. Un apartamento en un edificio tranquilo. Una habitación para Maisie con paredes del color que ella eligió. Terapia. Tiempo. Paz. La primera Navidad de nuestro nuevo hogar no hubo suéteres a juego. Hubo chocolate caliente, una mesa pequeña y risas torpes pero reales. Maisie puso su tarjeta en la silla que quiso. Nadie la movió. Mamá, me dijo, aquí sí soy de verdad, ¿no? La abracé fuerte. Aquí siempre lo fuiste. Y por primera vez, lo creí yo también. Años después, todavía recuerdo esa noche como una línea clara que divide mi vida en dos, antes y después. Antes, yo me doblaba. Después, aprendí a mantenerme firme. El juicio no me devolvió una infancia justa ni una familia amorosa. No convirtió a mis padres en buenas personas ni a Chelsea en una hermana distinta. Pero me dio algo mucho más importante, pruebas de que no estaba loca, de que no había exagerado, de que no había malinterpretado nada. Eso cambia a una persona. Mi padre nunca volvió a ver a Maisie. Al principio dijo que era temporal, que ya se calmaría todo. Luego se convirtió en silencio. Un silencio definitivo. El tipo de silencio que no castiga, sino que revela. Porque cuando alguien desaparece en lugar de pedir perdón, te está diciendo exactamente quién es. Mi madre intentó mantenerse cerca, pero siempre con condiciones invisibles. Comentarios pequeños. Bueno, tú también podrías haber manejado eso de otra forma. No fue tan fuerte el empujón. Tu padre es así. Un día la miré y le dije, con calma, si vuelves a minimizar lo que le pasó a mi hija, esta conversación se acaba. No volvió a hacerlo. Pero tampoco volvió a hablar mucho. Maisie, en cambio, habló. Al principio en frases cortas. Luego en preguntas. Luego en sesiones de terapia donde dibujaba mesas grandes con una sola silla resaltada en rojo. La terapeuta me dijo algo que nunca olvidé, los niños no recuerdan solo lo que pasó. Recuerdan quién los protegió. Eso fue suficiente para mí. Con el tiempo, Maisie dejó de encogerse cuando entraba a una habitación. Dejó de pedir permiso para existir. Empezó a ocupar espacio como lo hacen los niños que se sienten seguros, sin disculparse. Un día, en la escuela, otro niño le dijo, tú no eres de aquí. Maisie llegó a casa molesta, pero no rota. Me miró y dijo, le dije que sí soy. Que pertenezco donde estoy. Sonreí en silencio y me fui al baño a llorar. No de tristeza. De alivio. A veces la gente me pregunta si valió la pena. Si perder a la familia fue un precio demasiado alto. Siempre respondo lo mismo, no perdí una familia. Perdí el permiso de seguir siendo maltratada. Y lo volvería a hacer. Porque esa noche, en esa mesa de Navidad, no solo protegí a mi hija. La gente reaccionó con pequeños emojis de corazón, como si la traición fuera contenido inspirador. Mi tía me escribió, siempre has sido dramática, Lie. Mi tío puso, llama a tu padre y discúlpate. Nadie escribió, ¿está bien Maisie? Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la familia que había estado intentando conservar. Entonces mi padre envió un mensaje. Uno diseñado para asustarme y hacerme callar. Un mensaje que había guardado toda mi vida, esperando el momento en que más doliera. ¿Quieres ir a juicio? Bien. Dile al juez por qué deberías recibir la herencia de mi padre si ni siquiera eres hija mía. Se me revolvió el estómago. No porque le creyera, sino porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. No estaba defendiendo dinero. Estaba defendiendo su derecho a castigar. Y estaba dispuesto a arrastrar a mi hija con él. Miré el mensaje hasta que mis manos dejaron de temblar. Luego miré a Maisie dormida en el sofá y le susurré, a ella y a mí misma, él ya no escribe nuestra historia. 2 días después de Navidad, Rebecca Shaw me reenvió un PDF titulado Respuesta más moción. Nada como abrir el correo y encontrarte un documento que suena a secuela de ciencia ficción. Yo estaba en la cocina, con el suéter de ayer,
viendo a Maisie comer cereal como si el mundo no se hubiera roto, porque así son los niños cuando intentan ser valientes. Tenía 9 años. Ya no lloraba. Estaba en ese silencio peligroso donde los niños deciden que sentir es un riesgo. Mi teléfono vibró. Rebecca escribió, ábrelo. Llámame cuando llegues a la página 2. La página 2 fue donde fueron directo a mi cuello. No solo lo de los nietos reales. Eso estaba ahí, en negrita. Pidieron que se desestimara mi petición y que el tribunal me sancionara por mala fe y acoso. Sancionar, como si yo fuera un perro mal portado. Sentí el estómago caer tan fuerte que tuve que apoyarme en la encimera. Rebecca llamó antes de que pudiera hablar. Su voz era tranquila, como la de alguien que ya vio esta película y sabe cómo termina. Van a intentar convertir esto en si eres familia real. No caigas en la trampa. ¿De verdad están haciendo esto? Pregunté. Están desesperados. Y la gente desesperada lanza arena. Tragué saliva. Si dice que no soy su hija, ¿deberíamos hacer una prueba? Hubo una pausa. La suficiente para que la vergüenza intentara subirme por el cuello. No para el tribunal. No para ellos, dijo Rebecca. Tu nombre está en el fideicomiso. Los administradores no pueden reescribirlo basándose en sospechas. Miré a Maisie, alineando cuidadosamente su cuchara y su tazón, como si ordenar objetos pudiera hacer que el mundo se comportara. No sé si quiero la verdad, susurré. Esa tarde Rebecca me hizo ir a su oficina. Deslizó un documento hacia mí. Resumen inicial del fideicomiso, dijo. Leí la primera línea y sentí calor en los oídos. Capital del fideicomiso al fallecimiento del abuelo, 480,000 dólares. La siguiente línea me dejó sin aliento. Distribución prevista, 50% LIE, 50% Chelsea. Mi parte. Mi voz se quebró. 240,000. Rebecca asintió una vez y señaló la última. Línea. Saldo actual del fideicomiso, 38,000 dólares. Eso no puede ser, susurré. Lo es. Ahora le mostramos al tribunal cómo pasó. Me enseñó las distribuciones aprobadas. No todo. Solo lo suficiente para contar la historia. Pagos grandes. Claros. Inconfundibles. Entrada de una casa para Chelsea. Un vehículo. Gastos médicos. Educación. Rótulos bonitos para lo que era robo. Me dijeron que no podían ayudarme, dije, oyéndome demasiado calmada. Tomaron dinero destinado a ti y lo usaron como una caja familiar, respondió Rebecca. Punto. Esa semana, mientras le cepillaba el cabello a Maisie, me preguntó, ¿tengo que pedir perdón? Me golpeó como un puño. No, dije, firme. No te disculpas porque alguien te haya hecho daño. Sus hombros se relajaron. Esa noche tomé una decisión que debía haber tomado años antes, 0 contacto. Se acabaron visitas, llamadas, sorpresas. Me robaron dinero. No se llevan a mi hija también. El tribunal actuó rápido. Congelación. Preservación de pruebas. Mi padre apretó la mandíbula. Chelsea miró a papá. Mi madre no levantó la vista. Y cuando todo terminó, supe algo con certeza, no estaba exagerando. No estaba equivocada. No estaba loca. Estaba acabada. Con ellos. La siguiente audiencia fue distinta. Ya no se sentía como una pelea. Se sentía como una autopsia. Cada documento contaba la misma historia. Cada firma cerraba otra salida. La jueza no levantó la voz. No necesitó hacerlo. Dijo que el fideicomiso había sido administrado de forma indebida. Que el dinero destinado a mí había sido desviado. Que los administradores, mis padres, habían violado su deber legal. Falló a mi favor. Mi parte era clara, 240,000 dólares. Pero no terminó ahí. Ordenó que devolvieran todo, con intereses, costos legales y sanciones. 368,000 dólares en total. Mi padre parecía no entender lo que estaba pasando.
Chelsea se quedó rígida. Mi madre no se movió. En absoluto. Yo no me sentí triunfadora. Me sentí liviana. Ganar en un tribunal no se siente como fuegos artificiales. Se siente como cuando tu cuerpo deja de apretar algo que has sostenido durante años, y de repente no sabes cómo pararte sin ese peso. Cuando llegué a casa, Maisie estaba sentada en la mesa haciendo la tarea, con la lengua fuera de concentración, como si fuera un martes cualquiera. Como si un juez no acabara de ponerle precio a la traición de mis padres. Intenté cocinar. Intenté actuar normal. Intenté creer en eso que llaman cierre. Entonces vi la caja. Pequeña. Simple. Horrible. El kit de paternidad. El intento final. El ya te atrapamos. Rebecca me había dicho claramente, no lo abras. No para el tribunal. No para ellos. Y no lo hice, hasta que todo terminó. No porque debiera probar nada, sino porque estaba cansada de cargar la duda como si fuera mi herencia. Dentro, todo estaba perfectamente ordenado. Por supuesto que lo estaba. La muestra de mi padre ya venía incluida. No leí las instrucciones. No hice un ritual. Hice el hisopo, sellé el sobre y lo envié como quien devuelve algo que nunca pidió. Luego vino la espera. Pensé que después del juicio sería calma. No lo fue. Cada día me decía que no importaba. Cada día importaba igual. Maisie procesaba a su manera. Primero se pegó a mí. Luego, una noche, dijo con total calma, no quiero volver ahí. No fue una pregunta. Fue una decisión. El correo llegó un martes, porque la vida siempre elige días normales para explotar. Leí el resultado una vez. Luego otra. Luego otra más. Coincidencia biológica, sí. Era su hija. No sentí alivio. Sentí rabia. Porque significaba que todo el daño fue opcional. Que pudieron aclararlo hace años. Que eligieron la crueldad. Les envié el resultado. Sin mensaje. Sin explicación. Sin invitación a responder. Luego los bloqueé. Una semana después, mi madre apareció en mi puerta. Sola. No empezó con lo siento. Empezó con planes. Tu padre quiere ver a Maisie ahora que sabemos. Ahora que sabemos. Como si el amor se activara con un resultado de laboratorio. Cuando por fin dijo la verdad, fue tarde y fue fea, había estado con otro hombre antes de que yo naciera. Mi padre lo sospechó. Y decidió castigarme por ello. Y mi madre lo permitió. Cuando terminó, le dije una sola cosa, no debió importar. Cerré la puerta. 4 meses después, el dinero llegó. Todo. Vendieron la casa. La herencia. El orgullo. Ahora están en silencio. Y nosotros, en paz. No contacto. No drama. Solo calma. Maisie ríe más. Duerme mejor. Ya no pregunta si es real. Sabe dónde pertenece. Ellos perdieron el dinero. Perdieron el control. Perdieron la historia. Yo recuperé mi vida. ¿Fui demasiado lejos? ¿O no lo suficiente? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más historias.